En 1987 se crea el Museo del Niño. Ha estado 28 años en los sótanos del Colegio Benjamín Palencia, pero desde hace 3 está en un marco incomparable, en parte del edificio del Colegio Virgen de los Llanos. Le llaman el gran desconocido y por eso nosotros hemos venido hoy a conocerlo. Vamos a ver el Museo del Niño. Y nos recibe en el museo Juan Peralta, fundador de todo esto, que yo me he quedado sorprendido nada más entrar de todo lo que hay aquí, Juan. Sí, hay mucho material. Ten en cuenta que es el mayor museo que hay de estas características en España y hay inventariados ahí en torno a unas 45.000 piezas, sin contar lo que son unidades, por ejemplo, de material audiovisual, que llegaríamos a las 60.000 piezas. Expuestas ahí, pues la cuarta parte. Lo demás está en almacenes, tenemos 3 almacenes. Y abarca, bueno, pues todo lo que es relacionado con la historia de la infancia, la educación, la familia y el juego y el juguete. Ah, bueno, ¿esto hace cuánto tiempo se te pasó por la cabeza? Voy a ir recopilando, me imagino que es porque has vivido en el mundo de la enseñanza, ¿verdad? Eres profesor. Sí, claro. ¿Y se te ocurre? Se me ocurrió en el año 1984 en Tirez. Yo en Tirez estaba director de aquel colegio y cuando antes de venirme ya había pensado crear aquí un museo de la educación. Era, bueno, pues, tomando como referencia el Museo Pedagógico Nacional, que se crea a finales del siglo XIX, amparado por Institución Libre de Enseñanza, y entonces ese museo desapareció en la dictadura. Fue el primer museo que se crea en España relacionado con la historia de la educación, como he dicho. Después de esto se creó otro en Galicia ya en el año 2000 y antes en Huesca el Museo de la Escuela del Ayer. Ahora hay otro museo en Cantabria y otro en Baleares. Y bueno, pues la idea era hacer un museo diferente a lo que eran los museos de la educación. El Museo de Educación que había en Madrid en el año 1881-82 no era un museo estrictamente dicho, sino que era un centro de referencia para los profesores que querían innovar, querían investigar, y se ofrecía los materiales más avanzados de la época. Y aquí lo que intenté yo con esto era abarcar toda la faceta de la infancia, que fuese un museo de la educación, pero también un museo de la infancia, no solo de la infancia en el ámbito familiar, sino la infancia abandonada. Por eso es el único museo en Europa que tiene una sala dedicada a los niños de la calle, a la infancia abandonada. Bueno, entonces estamos hablando, Juan, de que eres pionero en esto, ¿no? Ha servido, o sea, es el más antiguo y como tal ha servido de referencia para crear los otros 3 o 4 museos pedagógicos que hay en España. O sea que este museo, el Museo del Niño de Albacete, pues ha servido de referencia a diversos proyectos que han nacido en España, y yo creo que hay mucha gente en Albacete que no lo conoce. Esto es impresionante. Se conoce más fuera de Albacete que aquí mismo. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que nadie es profeta en su tierra. Es verdad que hay mucha gente que no lo conoce, pero también es cierto que han pasado mucha gente, porque son 32 años, y 32 años que todos los periódicos, todos vosotros, los medios de comunicación, habéis difundido bastante. Sí que va acudiendo gente de Albacete, sobre todo escolares, tenemos muchos escolares, y luego también tenemos gente de fuera. Lo más importante es que viene mucha gente de fuera. Y, por ejemplo, ya no solamente de lo que es de otras provincias limítrofes, como Alicante, como Valencia, Murcia, Ciudad Real, de Jaén también, cuando estábamos en el Museo Viejo en otro sitio venían, sino también vienen profesores y estudiantes de esto de la beca Erasmus, de intercambio, que visitan bastante. El otro día una profesora de Perú que estuvo aquí hace 2 meses, pues nos escribió que ellos querían también hacer algo parecido y a ver si también se publicaban algo allí, porque tampoco es una referencia. Hay otro Museo del Niño, con este nombre así, Museo del Niño. En México hay uno que se llama Museo del Niño Papalote, hay otro en Puerto Rico, otro en Costa Rica, en el nombre de Museo del Niño, pero son museos de la ciencia dirigidos a niños, es decir, que son como parques de atracciones en donde los niños descubren la ciencia, pero no que tengan como gesto de estudio la infancia. Bueno, nosotros aprovechamos, ya que estamos aquí, para que el que no lo conozca o no lo sepa que está, decirle que no se lo pierda, porque de verdad que aquí hay mucho para ver, mucho para ver, y además que además lo ves y te sorprende.
Sí, por supuesto, que hay mucho para ver. Y sobre todo, a quien más le llama la atención a la gente mayor. La gente mayor lo recuerda de su infancia. Y entonces, yo cuando estaba en el Museo Viejo trabajaba el taller de la memoria con personas de Alzheimer, personas de residencia de ancianos que acudían y entonces a través de un pupitre, de una enciclopedia, de una estufilla, lo que hay aquí, les recordaba su infancia. Y de pronto le venían recuerdos, ¿no? Le ponía sus recuerdos, o sea, que sirve para eso, porque es un museo etnográfico, es un museo también antropológico, porque lo que estudia son los diferentes tipos de escuelas que existen en el mundo. Nosotros, no solamente lo que habéis visto aquí expuesto, sino que lo que hay detrás de todo esto es mucha tarea de investigación durante muchos años. Luego también para niños que ven como algo que hacen en la actualidad, cómo lo hacían antes, ¿no? Cómo se estudiaba antes, con qué jugaban antes y todo, cómo eran sus pupitres antes, todo esto, les parecerá curioso. Sí, sobre todo, o sea, bueno, para los niños ya la capacidad de asombro que tienen es muy limitada, porque ya no se asombran de nada, tienen tantas cosas a su alcance con los medios de comunicación, con la televisión, con las tablets, con todo, pero bueno, ellos se creen que cuando ven una braserilla aquí, que esto es de la prehistoria. Ellos no piensan que sus abuelos iban con un brasero de esos desde su casa hasta la escuela porque no había calefacción, o no piensan, por ejemplo, que los niños estaban separados de las niñas, o no piensan, por ejemplo, que no había calefacción para calentarse en invierno, o que las niñas, por ejemplo, no estaban protegidas por educación hasta el año 1857, que se crea la primera educación de España con referencia a la educación de las niñas. O sea, para ellos eso es la prehistoria. Y bueno, pues lo que intentamos sobre todo es sensibilizar. Hay una profesora Almudena de la Universidad de Zaragoza que estuvo en el Museo Viejo y dijo que lo que más le había impresionado al museo es la capacidad que tenía el museo para concienciar a la gente y reflexionar y cambiar. Es decir, que hay un aspecto que es humano, que es lo que pretendemos. Sobre todo, es decir, aquí no nos quedamos en mostrar el objeto en sí, sino que detrás de cada objeto hay muchas vidas, hay muchos sacrificios, mucho esfuerzo. Y sobre todo, yo, de todo el museo, lo que más contento estoy, no ya una pieza o dos piezas, sino de la sala de la infancia abandonada. Ahí mostramos lo que es la realidad hoy en día. Y voy a contar lo que ocurría, a mí me ha ocurrido otras veces con niños y niñas que venían de otros sitios. Los sentamos delante del televisor y en ese reportaje salen unos niños de, no sé si es de Costa Rica o de Honduras, no sé de qué ciudad, de qué país, que están recogiendo basura y no tienen nada. Y la niña empezó a llorar. Y yo le pregunté, ¿por qué lloras? Pensando, ¿le duele algo? Dice, porque me da mucha lástima a los niños que veo ahí. Y los niños que se van ya con un ardabonazo, lo que pretendemos es causar impacto, es decir, que lo que vean ellos, que les trastoque, ¿no?, su modo de ver. Y de verdad que se van luego y muchas veces escribían y nos mandaban dibujos que era una maravilla. Juan, para concluir, ¿por qué es tan importante el Museo del Niño? Porque es la casa de nuestra memoria, no solamente de los maestros, es la casa de cualquiera. La base de todo ser humano es la escuela. Sin escuela no hay progreso. Y aquí está todo. Para saber de dónde venimos, o sea, para valorar lo que tenemos, hay que saber de dónde venimos. Y cuando uno mira para atrás y sabe que una maestra en el siglo XVIII cobraba 3 veces menos que un maestro, cuando hablamos de igualdad, hoy en el magisterio ganan igual maestros que maestras. En las empresas no, las mujeres suelen cobrar menos, pero en la función pública ganan los mismos hombres que mujeres. Pues cuando uno mira eso, y cuando miras que, por ejemplo, un maestro tenía 105 alumnos por clase, eso como mínimo, porque hay un documento aquí, en esta vitrina, de una maestra de la República, que dice, hoy acabo de matricular a la niña 123. Dice, no tengo sitio para poderla mantener. Ahí de pie. O sea, eso te indica que algo ha cambiado. Y claro, por eso digo que conviene saber la historia fundamental de donde venimos. Y esto es la historia de todo, del ingeniero, del médico, del abogado, porque sin la escuela ni habría ingeniero, ni habría médico, ni habría periodista. Silvio Tebar es el director del Museo del Niño. Buenas. Buenas tardes. Estoy totalmente sorprendido de todo lo que hay aquí, pero es que tenemos 2 plantas, ¿verdad? Pero bueno, y en 2 también edificios diferentes, ¿no? Sí, sí. Yo me creía que iba a haber algo más pequeño y es que me he perdido. Las cosas como son. Sí. Silvio, en la parte baja podemos encontrar, yo he visto como aulas, ¿no? Aulas antiguas. La primera aula es de la época de la Restauración Borbónica, que empieza con Alfonso XII en 1874 hasta 1931, la Segunda República.
La segunda aula la tenemos dividida en dos partes. Una es la Segunda República Española, desde el 31 al 39, que termina la guerra, y la segunda parte está dedicada a la época franquista, del 39 al 75. Con eso terminamos las aulas de primaria, y luego la otra aula que hay debajo es dedicada a los institutos históricos de Castilla-La Mancha. El de Albacete, el Bachiller Sabuco, es el segundo instituto más antiguo de la región, el más antiguo es el de Guadalajara. Y ahí se recrean los laboratorios de los institutos. Y luego después tenemos el salón de actos, que también hay exposición de linternas mágicas y de imprenta, pero que es la sala 4. Fundamentalmente las 3 salas de aulas históricas son las aulas de primaria y la del instituto, y luego ya continuamos con la sala 5, que es la de las infancias robadas en la primera planta, y hasta la sala 11, que es la de las linternas mágicas. Linternas mágicas, estamos hablando del cine, de cómo empezó el cine, ¿no? Los hermanos Lumière y todo, o sea, también se puede ver aquí en el Museo del Niño. Sí, antes de los hermanos Lumière, en la sala esa tenemos zoótropos, que son artilugios de imágenes, de sensación de imagen en movimiento. Antes del cine, cuando se podía ver que con imágenes se podían hacer cosas, Sí, ¿no? sí, tenemos un audiovisual ahí de la historia del cine, donde están las linternas de proyección, que se llaman también linternas mágicas, porque iba un señor con un artilugio grande, una sábana, y proyectaba en la pared, y si pones 2 diapositivas superpuestas da sensación de movimiento. La gente se quedaba pasmada y decía, oh, eso es magia, por eso linternas mágicas. Y tienen una chimenea porque son del siglo XVII. La más antigua que se conserva está en Alemania, del siglo XVIII, y nosotros aquí las más antiguas que tenemos son de 1890. Entonces llevan una chimenea porque, como no había luz eléctrica, la fuente de luz era un quinqué, una vela, y el humo salía por la chimenea. Con eso proyectaban, ponían una placa para la diapositiva, proyectaban, y su nombre verdadero son linternas de proyección. Perfeccionándolas, después Edison inventó el kinetoscopio, y después los hermanos Lumière el cinematógrafo, que después lo perfeccionó Méliès. Bueno, la verdad es que toda una historia de cine aquí en el Museo del Niño que seguimos andando y podemos ver, ahora mismo además estamos en la zona de juguetes, cómo jugaban los niños antes, juguetes y luego sin juguetes también, los juegos de la calle también podemos ver, ¿no? Sí, estamos en la sala Antón Pirulero, que se llama así porque está dedicada a los juegos tradicionales, juegos populares de calle, juegos de calle. Caballitos y coches para jugar en la calle, y el corro y el churro, el escondite, todos los juegos de calle, porque luego aparte está la sala de los juguetes, y como decía de la historia del cine, claro, es que todo eso es parte de la infancia. Entonces, claro, como estamos en la historia de la infancia, pues queremos abarcar todas las facetas de la infancia y todos los entretenimientos, digamos, entre comillas, todo lo que había fuera del horario escolar. Abajo está el horario escolar, y luego arriba pues la familia... Sí, que se iba al cole, pero luego había que jugar también. Claro, luego los juegos en la calle, que ahora no se dan porque no se puede. Ahora vienen los chicos y ven ahí el guá, y no saben lo que es el guá. Saben lo que son las canicas, pero el guá no, porque no han visto uno, no saben cómo se hacía eso, porque lo hacíamos cuando las calles no estaban asfaltadas y estábamos en la calle jugando, que ahora no pueden. Y ahí están pues todos los juegos que se hacían en la calle, que ahora algunos se conservan por los patios de los colegios, como la rayuela, y están ahí las 3 en raya, las chapas. Esto en la sala de los juegos, pero luego está la de los juguetes, claro, y los cómics, los cromos, las marionetas. Bueno, por ejemplo, vehículos con ruedas para jugar los niños, tanto con el que tuviese, el que fuese más pudiente, como el que no, que se lo fabricaba también, sí, ¿no? Ahí están, los habéis visto, el patinete casero hecho con cojinetes de los talleres, y el coche. Fíjate con los patinetes que hay ahora, ¿eh? Sí, ahí tenemos un patinete comercial parecido a los de ahora, de tienda, y luego uno casero hecho por ellos, y un coche igual, pues los que no tenían para comprarse uno de aquellos, pues hacían uno de estos y se tiraban cuesta abajo. Muy bien, luego también vemos unas marionetas bastante peculiares, ¿no? Sí, hay marionetas procedentes de Alemania, de 1900, un taller de marionetas que se llama Teatro Thalia de Alemania, que es el más antiguo que tenemos, de 1900. Otro de Italia, que es le dicen Pupi, porque Pupi es marioneta en italiano, y es de principios del siglo XX, de Sicilia y el sur de Italia. Luego hay otro teatro de marionetas de Francia, otro de España, y figuras, marionetas, muñecos títeres de todo el mundo. Y luego también en plan audiovisual, ¿no? Sí, y luego las sombras chinescas. Sombras chinescas. Ese es lo más. O sea, tenéis absolutamente de todo. Sí. ¡Hola, jabalí! ¿Qué pasa? Me voy, que voy a ver un reportaje del Museo del Niño en el Digital de Albacete. Me voy a dar un salto, ¿eh? ¡Adiós! La volví a pasar por
también hemos visto una cosa curiosa que es pues los artilugios con de la enseñanza, sí, que también han cambiado mucho. Cómo se enseñaba en aquella época, los aparatos han cambiado, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Tenemos ahí abajo, eso claro, como está en la planta baja, en la de educación, pero tenemos un telurio que tiene los 3 astros, la Tierra, la Luna y el Sol, para explicar el día, la noche, la rotación, la traslación, los globos terráqueos, una máquina de escribir de solo 2 teclas, antes pasada de las otras. Con 2 teclas se sobraban. Claro, escribían letra a letra como el WhatsApp ahora, y después ya dejó de usarse y de fabricarse cuando sacaron una para cada tecla, pero todos los artilugios que hay aquí son de escuela, de instituto o de familia. Muy bien, Silvio, me imagino, claro, esto habrá visitas guiadas, que me imagino que os encargaréis de contar todo esto, porque hay mucho que contar a todos los que vengan. Sí. Vienen, claro, igual niños que mayores. Sí. Entonces estamos hablando que, oye, que aunque sea el Museo del Niño el gran desconocido, es algo como muy importante para Albacete. Sí, el Museo del Niño, claro, es el nombre abreviado, pero el nombre completo sabéis que es Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. Y bueno, el curso pasado ya tuvimos en el mes de mayo el programa Conoce tu ciudad del Ayuntamiento, que a los alumnos de quinto y sexto que quieren participar de los colegios de Albacete Capital y pedanías los llevan en el mes de mayo, todo el mes de mayo, de martes a viernes, lo tenemos prácticamente ocupado, porque los llevan al Museo de la Cuchillería primero, después los traen aquí, después los llevan al Jardín Botánico y luego los devuelven al colegio. Y ya tenemos reservado el mes de mayo, de martes a viernes, para la segunda edición del Conoce tu ciudad aquí. O sea, ¿qué es lo que más les gusta a los niños cuando lo ven? ¿Qué es lo que más les sorprende? Las sombras chinescas es lo que más les gusta. No se puede ir ninguno sin poner las manos detrás de la pantalla para hacer ahí el perro, el gato... Alguna cosa. Sí. Bien, ¿ya mayores? ¿Qué es lo que mayores, más les gusta? Pues depende de los intereses o los gustos. Claro, si les gusta el cine, pues la Sala de las Linternas Mágicas les sorprende y les encanta. Y luego, pues las mujeres mayores, las muñecas, claro, dicen, ay, que no pude tener una Mariquita Pérez de pequeña y me la he comprado ahora de mayor, ahora la veo aquí en la vitrina. Y bueno, pues lo de las infancias robadas también impacta. No es que guste, claro, porque no es una cosa agradable, pero hace pensar. Es interesante, dice, además, que Juan, se sepa y sí, se vea. Sí. Muy bien. Silvio, para terminar, ¿qué es para ti ser el director de un museo como este? Pues muy gratificante, muy interesante, es una experiencia distinta, claro, yo siempre había estado ahí dando clase, aquí como les digo a los que vienen, en vez de darle clase todos los días a los mismos, les doy cada día a unos distintos, y a niños desde 3 años hasta 101, que el año pasado tuvimos un visitante de 101 años, de una residencia de mayores. Está claro que esto es para todos los públicos, ¿no? Sí, 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 claro. Y Filemón. Alucinante esta visita al Museo del Niño. Si queréis sorprenderos como lo hemos hecho hoy nosotros, no dudéis en visitarlo. Modesto Colorado o lo que es lo mismo, el Capitán Trueno para el Digital de Albacete. Muchas gracias. Quieres encontrar y al Caco Filiberto agarrar.